Bueno, seguimos en la tercera parte de la inesperada admisión al reino de Dios. En el capítulo 13 de Lucas aprendimos y estuvimos desarrollando cómo el maestro ilustra para sus oyentes y para nosotros el avance imponente e imparable del reino de Dios. Él comparó al reino con el proceso de crecimiento de una semilla de mostaza, que a pesar de ser una de las semillas más minúsculas, esconde un poder extraordinario encapsulado en su interior. También lo asemejó a los efectos químicos que realiza la levadura en la masa. Estas dos actividades son llevadas a cabo sin que nosotros nos demos cuenta. Son procesos imperceptibles a nuestra vista e ignoramos todo su desarrollo. Solamente podemos captar o darnos cuenta de que algo sucedió una vez que vemos el producto final de esos procesos. El mismo efecto tiene el reino de Dios, es decir, que desde que comenzó a gestarse el poder de este dominio no ha cesado de avanzar. Desde la última vez que tocamos el tema, el reino de los cielos no ha dejado de florecer y podemos ver sus resultados, teniendo un comienzo insignificante al principio. Pero hoy somos capaces de admirar la maravillosa obra de Dios. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo comenzaron predicando el arrepentíos y arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Prepárense, alístense para la llegada del Rey. El reino comenzó con el Maestro y 12 hombres, personas iguales a usted y a mí, y ya han pasado más de 2000 años desde aquel inicio. Y ese gobierno no ha dejado de avanzar, pese a las pruebas y adversidades. El mundo, el acusador, el reino de las tinieblas atacan con ímpetu a este reino, pero este, al igual que una roca, ha permanecido inamovible, ganando cada vez más y más territorio, conquistando más almas para la gloria de Dios. No a la fuerza, sino transformándolos por el interior. Hemos podido contemplar este dinámico poder en los avivamientos del pasado, donde hombres, mujeres y familias enteras se han vuelto a Cristo, dejando el pecado y el mundo atrás, y con corazones encendidos han corrido la buena carrera de la fe, batallando violenta y enérgicamente contra el pecado, la carne y toda hueste de maldad. Hoy, al igual que aquellos días, como cuando el maestro ensuciaba sus pies con el polvo de la tierra, o aquellos 11 hombres que estaban encerrados en un aposento, al principio llenos de temor, pero una vez cumplida la promesa de Cristo, llenos de amor persistente. Podemos divisar el progreso de este dominio. Al principio, 120, pasando a 3000, después a 5000, luego a toda Jerusalén, toda Samaria, y está extendiéndose hasta los confines de la tierra, como enseñaba ayer a la tarde el hermano Marcos. Podemos ver las consecuencias eficaces de este imperio cada vez que un pecador se arrepiente y se vuelve buscando refugio en Jesús. No solamente eso, sino que también, analizando las parábolas de Cristo, el Rey Supremo, sobre todo dominio y potestad, ha otorgado el privilegio de ser admitidos en su reino a aquellos que nunca se lo hubieran imaginado. A los que somos indignos de presentarnos delante de su majestad, Cristo Jesús ha dado la gracia de estar en su presencia, mostrando su soberanía sobre todo. Eso es lo que estuvimos desenvolviendo en la primera y segunda parte de esta sección que señalamos como la inesperada admisión al reino de Dios. A continuación, ampliaremos con detalle lo que se encuentra contenido en el capítulo 14 de este Evangelio.
Y como les decía, por favor, vayamos a Lucas, capítulo 14, y vamos a ver los versículos 7 al 14. Dice así la palabra del Señor: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fuere convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Como siempre, cuando analizamos las parábolas y para su comprensión, es necesario que miremos lo que se encuentra alrededor. ¿Por qué Jesús narra esta parábola? ¿Y a quiénes? Son preguntas muy importantes. Y el texto nos ofrece las respuestas. Según el versículo 7, se nos relata que Jesús estaba observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Literalmente, en el idioma original, los primeros lugares para reclinarse, puestos principal a la mesa. Esta es la razón por la cual el maestro relata esta historia. Si vamos unos versículos más atrás, veremos lo siguiente. Veamos los versículos 1 al 6. Dice lo siguiente: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Podemos notar que todo esto se llevó a cabo en día de reposo y que Jesús había sido invitado a comer en casa de un gobernante de los fariseos. Todos los acontecimientos subsiguientes sucedieron en ese lugar. Nos sentiríamos inclinados a decir: qué amable es este fariseo al invitar a Jesús. Sin embargo, el evangelista añade: estos le acechaban. El propósito de haber invitado a Jesús era que ellos, el anfitrión y sus colegas fariseos y los expertos en la ley que habían sido invitados, al observarlo detenidamente pudieran descubrir una base para levantar una acusación contra él. ¿Qué clase de personas componían esta secta? En otra ocasión, el maestro nos brinda el contexto y nos comunica cómo se caracterizaban estas personas. Lucas 11:43 dice el mismo Señor Jesucristo a estas personas: ¡ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! En este capítulo, Jesús expone acusaciones muy duras para los escribas y fariseos, y estos responden de la siguiente manera. Versículos 53 y 54 de Lucas 11. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. A pesar de todo esto y de todas las interrogantes tramposas que se les
lanzaban, Cristo continuó advirtiéndoles públicamente a sus discípulos sobre estas personas. Lucas 20, 45 y 47, al 47 dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estas características habían en los escribas y fariseos. Estaban riñendo por el lugar más importante o de mayor rango. El maestro, en diferentes ocasiones, instruyó a sus discípulos que entre ellos no debe existir esta actitud, sino que deben servirse los unos a los otros como Él lo hizo con cada uno de ellos. Veamos, por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículos 2 al 12. Dice el maestro, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar a las personas sobre los hombros de los hombres, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que Cristo quería resaltar en esta ocasión es la actitud del corazón, que se puede percibir en las actitudes externas de estas personas. Esa es la lección principal de esta parábola de la cena de boda. Este es el corazón de las palabras dirigidas a estas almas. Versículo 11 del 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El significado es claro. Probablemente se destaque más claramente al dar algunos ejemplos bíblicos. ¿Qué sucedió a los que se ensalzaron a sí mismos? ¿Recordarán a Nabucodonosor? Dijo, este es el lugar que yo he edificado. Su corazón de un horrible orgullo se llenó. Dios intervino y su orgullo fue cortado. Estúdiese Daniel, capítulo 4, versículo 30 al 33, pero no se detenga allí. Para ser considerados con Nabucodonosor, le hace también los versículos 34 al 37. ¿Y Herodes Agripa I? Mírenlo con sus mejores galas, escúchenlo. Pero está condenado. Los gusanos comieron sus entrañas. La historia se halla en Hechos capítulo 12, versículos 20 al 23. Ahora veamos al otro lado del cuadro. ¿Qué ocurrió con los que se humillaron? ¿Se acuerdan de aquella mujer que en secreto oraba a Dios a la puerta de su tabernáculo? No se rebeló en medio del dolor cruel. Humilde, oró como Dios es testigo. Y Él le dio su hijito Samuel. Ustedes pueden ver esta historia en 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 12 al 20.
también se encuentra María, la madre de Jesús. Engrandece mi alma al Señor, creyendo la palabra de Dios. Ese relato lo podemos ver en Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 50. Al 56. Y podemos seguir citando ejemplo tras ejemplo, pero no nos alcanzaría el tiempo. Así que continuemos con la enseñanza de Cristo. Veamos los versículos 12 al 14 de Lucas 14. Dice lo siguiente: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, porque te será recompensado en la resurrección de los justos. En estas palabras dirigidas al anfitrión de aquella comida, podemos rescatar algunas enseñanzas que Jesús ya había mencionado en ocasiones anteriores, pero llevadas a cabo, en esta ocasión, a la práctica. Como primer ejemplo tenemos el amor al prójimo, que es el cumplimiento de la ley. Comparemos estos enunciados con lo que el mismo Señor enseñó en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol Santiago sigue los pasos de su Señor y también instruye de la misma manera. Podemos verlo en su carta, en el capítulo 2, versículos 1 y 4 y versículos 8 al 9. Dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículos 8 al 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y también podemos recordar el favor que Dios ha extendido de pura gracia, segunda lección. Por lo que no sirve acumular riquezas terrenales que expiran, sino que lo que importa es ser rico para con Dios, haciendo tesoros en los cielos y compartiendo con los que no tienen. Estas son algunas lecciones que podemos aprender en esta parábola. Lucas capítulo 12, lo habíamos visto, versículos 32 al 34, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote,
donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El maestro, dice, haciendo eso, serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, porque te será recompensado en la resurrección de los justos. En este capítulo se encuentra una segunda parábola muy similar que se encuentra conectada con el relato anterior. Dice el versículo 15 de Lucas capítulo 14. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Este hombre estaba recordando la dicha y la felicidad de la gloria venidera, posiblemente dando por sobreentendido de que él estaría allí por ser fariseo y muy posiblemente también descendiente de Abraham. A lo que el Señor le contesta con una historia para ilustrar quiénes verdaderamente gustarán de las glorias venideras. Dice el Señor Jesucristo, versículos 16 al 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Comencemos entonces con el desarrollo de estos versículos. Retomando la lectura, los versículos 16 y 17 dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. En primer lugar, hubo una invitación inicial. Parece que en el caso presente, todos los que se invitaron aceptaron. No se menciona que alguien haya renunciado a la invitación. Entonces, poco antes de comenzar el banquete, el anfitrión envía a un siervo a decir a los invitados, venid, porque ya todo está preparado. La costumbre de la doble invitación, como en este caso, no era desacostumbrada entre los judíos. Esto se puede ver, si podemos ver un ejemplo, en Esther, capítulo 5, versículo 8, donde Esther invita al rey y a Amán a un banquete, y al siguiente día los eunucos del rey llegaron a su casa apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Eso se encuentra en el capítulo 6, versículo 14. Era una costumbre de los judíos hacer una doble invitación cuando se hacía una cena. Jesús continúa con la respuesta de estos invitados, versículos 18 al 20. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
qué superficiales eran las excusas presentadas. El hombre que dijo, acabo de comprar un campo y debo salir a examinarlo, y que sobre esa base pidió estar excusado, sabía muy bien que no había comprado el campo sin verlo. ¿Quién de nosotros, cuando quiere comprar un terreno, lo compra sin antes ir a ver en qué condiciones se encuentra? Ninguno. Además, si quisiera examinarlo más cuidadosamente, tendría muchas oportunidades de hacerlo más adelante. Del mismo modo, el que compró las 5 yuntas de bueyes sabía que estaba faltando a la verdad cuando dijo que por eso no podía asistir al banquete. Voy saliendo a probarlos, dijo. De la misma forma, cuando uno compra un rodado, antes de comprarlo, antes de hacer los papeles, ¿no ve las condiciones en que se encuentra? Obviamente que sí. Si hubiera tenido dudas serias sobre la excelencia de los animales, no hubiera pagado por ellos. Y en cuanto a probarlos, eso podría hacerse fácilmente un poco más tarde. La excusa del tercero era tan floja como las otras. Aún Deuteronomio, capítulo 24, versículo 5, indica que durante el primer año de casados eximía al hombre del servicio militar y de ser encargado con algún asunto público. No le quitaba el derecho de asistir a un banquete. Hay que enfatizar también que todas estas personas ya habían prometido asistir. Sin embargo, ahora todos retiran sus promesas anteriores. En vista de la enorme cantidad de trabajo comprendido en la preparación de todas las cosas para los invitados, esa cancelación de los compromisos era una ofensa. Habían dicho sí cuando en realidad querían decir voluntariamente que no. El versículo 21 dice lo siguiente: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es en este punto donde verdaderamente podemos ver la inesperada admisión al reino en esta parábola. Cuando el amo oyó el relato de su siervo, se enojó, y con razón. ¿Habría que suspender el banquete ahora? Por cierto que no. Se realizaría y a la hora previamente establecida. Así que, para que no faltaran invitados, ahora envía al siervo hacia la sección de la ciudad donde viven los menos privilegiados, los pobres, los ciegos y los cojos, la gente ya mencionada en el versículo 13. Ellos deben ser invitados ahora, o mejor dicho, deben ser tomados de la mano y hacerlos entrar. Probablemente fuera necesario hacerlo así, porque todos los grupos aquí mencionados bien podrían abrigar serias dudas respecto de si un banquete lujoso podría ser realmente para ellos. Los versículos 22 al 23 dicen lo siguiente: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. El dueño de la casa no solamente ha decidido definitivamente que se realizará el banquete y que se llevará a cabo en el tiempo originalmente planeado, sino que también quiere que su casa esté llena de huéspedes. Él es el tipo de persona de gran corazón y generoso. Le gusta hacer que la gente se sienta feliz, especialmente los caídos y desechados. En consecuencia, ahora manda a su siervo a los principales caminos que hay fuera de la ciudad. A lo largo de los caminos vive gente dispersa,
quizás extranjeros, la gente muy pobre y la gente que en otros lugares serían llamados intocables. Habrían levantado algún tipo de refugio en medio de los matorrales y arbustos que hay junto a esos caminos. Ahora había que obligar a estas personas de los caminos, gente marginada de la sociedad, a entrar en el banquete. Obligar, no físicamente, sino por la fuerza de la persuasión poderosa y llena de amor. ¿Y qué pasa con la gente que había sido invitada al principio? Que había aceptado la invitación, pero en el último momento se negó a venir, ofreciendo toda clase de excusas débiles. La respuesta se encuentra en el versículo 24. Porque os digo que ninguno de ellos, de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. Lo que hallamos en esta narración del mismo Cristo es la gracia soberana y misericordiosa otorgada a nosotros, los gentiles. En Mateo 10, versículos 5 al 7, Jesús dijo a sus apóstoles: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan nos cuenta la respuesta de estos. Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el núcleo de la inesperada entrada al reino de los cielos que Dios, a través de Cristo, nos permite tener. En esto es necesario que el creyente reflexione en esta mañana. La enseñanza de Cristo con respecto a la humildad, esa es una de las enseñanzas. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 25, versículos 6 al 7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que que te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. El creyente no tiene nada de qué gloriarse. La salvación que hemos recibido no la hemos podido ni pagar, ni hemos podido hacer algo para ganarla. El Rey ha extendido su cetro de gracia en vez del justo castigo que nuestros pecados merecían. También, como Iglesia de Cristo, tampoco podemos gloriarnos. Cuando se nos viene a la mente que somos la única iglesia bíblica y la única que defiende la sana doctrina en esta ciudad, debemos tirar por el piso tal pensamiento venido del diablo y recordar que somos lo que somos solamente porque el Señor Jesucristo puso su mirada en nosotros, sin que haya algo digno en nosotros mismos. Solamente su abundante gracia derramada en estos vasos de barro. Lo único en lo que nos podemos gloriar es en la cruz de Cristo. Eso es todo la gloria que podemos tener. Esto nos trae el consuelo del apóstol cuando dice a los Efesios, capítulo 2, ustedes no son judíos, les dice a sus oyentes, y deben recordar que antes no tenían a Cristo, ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes, que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz,
Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Para todos aquellos que nos ven por primera vez o que todavía no se han arrepentido de sus pecados, una cosa nos queda para decirles: que acepten la misericordiosa invitación de Dios. Háganlo ahora mismo. Negarse a recibir la invitación misericordiosa de Dios para salvación por gracia, por medio de la fe, tendrá como resultado el ser excluido de las bendiciones y los goces de los nuevos cielos y la nueva tierra, el reino en su consumación y la iglesia triunfante. Si nos estás escuchando por primera vez, o ya hace tiempo que nos venís escuchando, y todavía no has venido a los pies de Cristo, te animamos a que no pongas más excusas. Siempre cuando alguien te presenta el Evangelio, aparece una nueva excusa. Eso es para cuando sea más viejo. O ahora no puedo. Cuando alguien te acerca un tratado o un folleto o te pide 5 minutos para que reflexiones en tu eternidad, pones la excusa de que no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, tengo que trabajar, poniendo la mirada en las cosas terrenales que ya vimos que perecen, en vez de poner en aquellas cosas que son eternas, tu alma, tu estado eterno. Por favor, animamos a todos aquellos a que se tomen un tiempo para reflexionar en su eternidad, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en ese juicio Dios va a usar su ley. Y ningún ser humano, ningún hombre mortal ha cumplido con esa ley. Si nos estás escuchando por primera vez y es la primera vez que se te presenta el Evangelio, estás bajo condenación. No rechaces voluntariamente la invitación que Dios te está haciendo a través de sus siervos inútiles. Cada vez que te dicen, no es una invitación a venir a un lugar físico, a un salón. La iglesia no es eso. La iglesia se compone de hombres y mujeres salvados por gracia, nacidos de nuevo, hechos, como leíamos recién en Efesios, parte de la familia de Dios. Eso es la iglesia, esa es la invitación, no a ser parte de un grupo social, de hacer ciertas cosas buenas, de apartarte y solamente dejar de hacer cosas malas y venir a hacer cosas nuevas. Se trata de una vida nueva. La muerte con Cristo y la resurrección con Él. De eso se trata. Morir al yo y vivir en Cristo. De eso es esta invitación. Y es necesario, porque de lo contrario ni siquiera se puede ver el reino de los cielos. La invitación que le hace llegar Cristo es como la que tenemos en Proverbios, capítulo
9, versículos 1 al 6, hablando de la sabiduría, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Lo más sabio, lo más razonable que un hombre puede ser, que un hombre puede hacer, es aceptar esta invitación hecha por el mismo Cristo, dada a nosotros, mortales. Dios vino a rescatar a la raza humana, no vino a rescatar a la raza angelical. Aquellos que cayeron junto con el diablo no tienen redención, pero el hombre que ha caído sí tiene redención y a ellos ha venido Dios a rescatar. A ellos ha enviado su Hijo Jesús. No lo rechaces más.